Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Miravoz, el logo con anteojitos. Ahora vamos a empezar a abordar lo que domina obviamente esta semana, y tenemos una comunicación telefónica. Sí, lo que domina es este clima postelectoral y todo lo que lo rodea, y por eso nos comunicamos hoy con Lucía Begelin, que es licenciada en Sociología, es doctora en Ciencias Sociales, es docente, investigadora y es coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, el LEDA, de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Buenos días. Pablo Cufré y Cecilia Genovese, te saludamos. Hola Pablo, hola Cecilia, bueno, muchas gracias por la comunicación. Buen día, gracias a vos. Muchas gracias a vos por la comunicación. Habíamos hablado con vos hace un poco más de un año, justo ayer me fijé, fue en julio del año pasado, y me gustaría incluso retomar algo que charlamos aquella vez, donde apenas aparecía el fenómeno Milei y todo esto, como un poco la materialización a nivel político de lo que ustedes ya venían estudiando, que era el tema de discursos de odio y de deslegitimación de la democracia. ¿Cómo lo pudieron seguir este proceso hasta que apareció con la contundencia que apareció, bueno, en las elecciones? Bueno, nosotros desde el LEDA, en la UNSAM, trabajamos sobre todo con los discursos, digamos, de la población, ¿no? De los ciudadanos, no hacemos directamente análisis político, de los discursos políticos. Lo que pasa es que nosotros veíamos que en los discursos de los ciudadanos empezaban a aparecer cada vez más, ¿no? Una habilitación a decir una serie y a expresar, digamos, ¿no? A volver decibles una serie de violencias que no eran parte del discurso público antes, ¿no? Y efectivamente la figura de Milei empezó como a retroalimentarse de ese fenómeno, ¿no? Porque capitaliza eso que estaba sucediendo ya en la población y al mismo tiempo otorga más legitimidad para que ese tipo de discursos se vuelvan aún más decibles, cuando por un candidato a presidente, en este caso, puede cuestionar, por ejemplo, el número de desaparecidos, ¿no? Ahí hay una legitimación del discurso que podía aparecer, ¿no? Empezar a aparecer en algunos sectores de la población, pero que de repente, si lo dice un candidato a presidente, se vuelve aún más decible, ¿no? Claro, bueno, eso fue incluso algo que acá nos preguntamos al aire, el discurso de Milei un poco trae como una respuesta de soluciones inmediatas a problemas reales, soluciones inmediatas que tal vez no son las mejores, pero soluciones inmediatas al fin. Y sin embargo, trajo muy fuerte ese discurso de negacionismo o de incluso reivindicación de la dictadura, y nos preguntábamos si esto tenía tierra fértil en donde germinar ese discurso o era simplemente un sincericidio. O sea, ¿había en la sociedad un plafón en donde poder asentar ese discurso y que tenga una repercusión positiva para él? En ese caso yo creo que fue más fuerte lo que produjo su discurso, lo que habilitó su discurso, que lo que había antes, al ¿no? revés. Pero no porque efectivamente antes por ahí no existía así una gran extensión espontánea de ese discurso, pero no es un tema que hoy en día le preocupa a la ciudadanía. Cuando uno conversa sobre los principales problemas del país, de entrevistas individuales o grupales con diferentes tipos de votantes, no es un tema que aparezca espontáneamente, ¿no? Claro. Pero también es verdad que lo que hay es una como fragilidad de esos consensos, es decir, no hay una defensa tampoco, ¿no? De un discurso como fue el discurso estatal, digamos, que se convirtió en discurso estatal durante los gobiernos kirchneristas, ¿no? El discurso de los derechos, de defensa de los derechos humanos. Bueno, eso ya no está como discurso en la población, no aparece espontáneamente, tampoco aparece espontáneamente el negacionismo, pero una vez que fue instalado en la discusión ahora en los últimos meses, ¿no? En la discusión de campaña electoral, empieza a germinar, porque lo que no hay es una
no están construidos, no están tan sólidos quizás como pensábamos que estaban, claro, algunos consensos básicos de nuestra democracia. O sea, esta exacerbación tal vez de estos discursos o esta incorporación de cosas, como decías, que antes no eran decibles y que ahora las dice un candidato con mucha cantidad de votos, impacta en la discusión pública, impacta directamente, legitima un poco que esos discursos empiecen a aparecer en la población. Sí, exacto. Legitiman, empiezan a aparecer y se vuelve más claro cuando empiezan a aparecer que no había nada sólido que los frene antes, ¿no? Claro. ¿En qué sentido? Y por ejemplo que la defensa del número, de cuál es el número, ¿no? La discusión sobre el número de desaparecidos, no hay argumentos para defender, en la población, ¿no? En la mayoría de los ciudadanos, no hay argumentos claros para defender un número, tampoco diría para atacarlo, ¿no? Claro. Eso es lo que trajo Milei, pero sí. No hay argumentos claros para defenderlo, no hay argumentos claros para no hay una valoración de los organismos de derechos humanos in toto, ¿no? No hay una comprensión de cuál fue su lugar en el proceso histórico, y ahí sobre todo diría de los más jóvenes, ¿no? Ahí hay una parte de edad que se nota claramente, claro, en el votante de Milei, pero también en las conversaciones que nosotros tenemos, en las entrevistas que nosotros hacemos, ¿no? Que esos consensos, claramente, digo, por ejemplo, ¿cuál es el problema de instalar una interpretación de lo que pasó durante la dictadura, apelando a la idea de la guerra, ¿no? A la imagen de la guerra? ¿Cuál es el problema con eso? Es algo que hay que explicar de nuevo, digamos, no es algo que va de suyo. ¿Por qué no fue una guerra? ¿Cuál es el problema de hablar de excesos, ¿no? Todo eso hay que explicarlo de nuevo y con mucha pedagogía crítica, ¿no? Pedagogía militante, diría. Y ahí caemos en algo que venimos observando también hace rato y que creo que, no sé si lo habíamos charlado en la entrevista de hace un año, que es como que la muerte de los argumentos a nivel de discusión política, que argumentar es muy difícil, sobre todo cuando son argumentos que tienen esta complejidad, ¿no? Sí, igual acá, no, creo que acá simplemente, porque acá hay un montón de argumentos que yo creo que, por ejemplo, los organismos de derechos humanos los tienen, solo que pensaban que ya habían ganado esta discusión, claro, y me parece que ahí faltó un poco de trabajo en actualizar esa discusión. ¿Por qué? Porque efectivamente los más jóvenes lo viven como algo antiguo, como algo que no, por eso digo, tampoco es algo que ellos traigan a la discusión como un problema de la Argentina actual. Eso lo trae el discurso de Milei de Villarruel, ¿no? Pero una vez que lo traen ellos, puede funcionar porque no tienen como con qué argumentar contra ese discurso, ¿no? No les llama la atención ni siquiera. Claro. Ese me parece el primer problema. Claro. ¿Cómo estás, Lucía? Pablo Docufre te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estaba escuchándote y pensaba en esto, ¿no? De cierta ralentización, en todo caso, en la actualización justamente del discurso que se produce en algunos, no solo en los organismos, sino también justamente en la dirigencia política y social. A veces no seguir esa evolución, ese ritmo, que además me da la sensación que es cada vez más acelerado, tiene sus consecuencias. ¿Ustedes observan esto? Sí, me parece que, pero bueno, ahí también efectivamente hay como un cambio, está muy alejado el discurso político, claro, en general, eso es algo que veníamos viendo y sobre todo fue como un efecto muy claro de la pandemia, ¿no? Está muy alejado el discurso político del discurso de los ciudadanos. Entonces, también, ¿no? Ahí hay como una serie de consensos que van de suyo en el discurso político, o que el discurso político asume como ya ¿no? Un consenso ya logrado, sí, ¿no? O significados ya sentados, que como no están asentados efectivamente, hacen que no le están hablando a nadie esos discursos, ¿no? Porque no están hablando de cómo no están como logrando captar la experiencia de los ciudadanos. Están hablando en otro lenguaje, digamos. Claro. Y eso efectivamente creo que desde la pandemia empezó a pasar y que
ahora estamos hablando de este tema más como, ¿no?, de la democracia y el origen, sobre todo, de nuestra democracia después de la última dictadura y los conceptos que se construyeron ahí, pero no solo ese tema, ¿no? Hay un montón de temas que son discurso político y que no son centrales en el discurso de los ciudadanos, ¿no? Me parece que ahí en ese quiebre que empezó a suceder muy fuerte en la pandemia, encontró un terreno fértil Milei, justamente con eso que ustedes decían, ¿no? Como describe soluciones fáciles. Bueno, pero no solo es que describe soluciones fáciles, sino que logra describir de una buena manera esa experiencia de los problemas como cotidianos de los ciudadanos, ¿no? Eso está más ligado, esa descripción o esa poder captar lo que ocurre, ¿está más ligado a una cuestión de emocionalidad? No sé, la verdad que no, me parece que ahí logró algo. Yo le reconocería ese éxito, digamos. Sí, claro. No creo que lo haga, no creo que sea, o sea, después efectivamente su discurso hace un uso muy, muy provechoso, ¿no?, de la emocionalidad, como muchos discursos políticos. No depositaría ahí como lo problemático tampoco. Me parece que lo que sí logró es algo de darle palabras a una experiencia de crisis que no estaba pudiendo ser relatada por ningún discurso político, ¿no? La oposición, porque estaba peleando, la oposición, digo, ahí Juntos por el Cambio, porque estaban en algún momento peleándose entre sí, en otro momento funcionando como una oposición muy concentrada justamente en la agenda del gobierno y contestándole a esa agenda, ¿no? Sí. Y el gobierno porque estaba resolviendo problemas como quizás macro sin atender a ese nivel de la experiencia de los individuos que estaba, me parece que ahí es la experiencia de la inflación, es muy difícil de salir de ese relato cuando uno conversa, cuando uno abre, claro, ese nos pasará a todos, nosotros lo vemos en grupos focales, en entrevistas, pero a todos nos pasa, cuando uno abre con cualquier comerciante, con un taxista que lo lleva, con cualquier persona en la puerta de la inflación, difícil salir, ¿no? Ahí hay como una necesidad de descargar una angustia que todos tenemos, que a todos nos atraviesa y que necesitamos como encontrarle algún sentido. Bueno, creo que Milei, por ejemplo, logró algo ahí, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo lo logró porque no había otro que estuviera haciéndolo también. Eso me parece que sí es importante de marcar como una autocrítica a los discursos políticos en general, ¿no? Como no había nadie que estuviera atendiendo a eso. Claro. En ese sentido, estábamos con Ceci viendo una nota que salió hace un poquito más de un mes en Página 12, el título era La política puede, que retoma parte de un trabajo, digamos, que ustedes hicieron, desde el laboratorio, desde el LEDA y la UNSAM, junto con se me fue acá. Con Tereshuk y Vitale. Eso, Nicolás Tereshuk y Abelardo Vitale. Exactamente. Sí. Que, bueno, justamente entrevistaron, lo que relata la nota es que entrevistaron distintos grupos de personas, votantes de Milei, votantes del peronismo y otros, detectando justamente estas cuestiones. Eso, ¿qué, digamos, más allá del estudio en sí, teórico en todo caso, qué aplicaciones prácticas puede tener o tiene? El título de la nota es bastante esperanzador, porque dice La política puede. Sí, ahí hay varias cosas, ¿no?, que empezaban a aparecer. Ese estudio nosotros lo hicimos en febrero y justamente ahí sí veíamos que había un terreno muy fértil para el crecimiento de un discurso como el de Milei, uh-huh, pero que efectivamente había posibilidades de que un discurso político también otro discurso político, ¿no? Uh-huh. Y un discurso político que, por ejemplo, que reivindique lo que puede el Estado, ¿no? Sí. Hay también posibilidades para ese tipo de discurso político. Lo que pasa es que, había que construirlo, ¿no? Claro. Y todavía, ahora es un momento como creo que en donde hay otros factores ya en este momento electoral que están jugando y que es difícil como hacer un mapa tan claro como el que aparecía en febrero de qué es escuchable, porque hay mucho ruido hoy en día en la discusión pública.
Pero bueno, ahí, por ejemplo, una de las cosas que aparecía es que, y que esto es algo que nos sigue apareciendo y me parece importante también para pensar cómo todos hablamos con un posible votante de Milei, digamos, que es que no hay en sus votantes, por lo menos lo que no existe claramente es un rechazo a el Estado, ¿no? Ese discurso muy extremo del libertarianismo, digamos, ¿no? de un libertarianismo muy radical, convoca por su novedad, convoca porque justamente parece tener un camino en un momento en el que nadie más muestra un camino, ¿no? Pero no por su contenido, y ahí no por su contenido, es no por su contenido en términos valorativos, es decir, cuando se plantea la idea del mercado absoluto, de niños o de órganos, ¿no? O de armas, incluso, bueno, ahí genera muchas resistencias valorativas, pero tampoco por la idea de Estado que propone, o la no idea de Estado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, y eso todavía aparece, ni la salud pública, ni la educación pública es algo a lo que los argentinos estemos como dispuestos a resignar del todo, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando se vuelve claro que, si uno vuelve claro que la propuesta de Milei puede conducir a una inexistencia de un sistema público de salud, eso no tiene ningún tipo de legitimidad en la sociedad argentina. Claro. Entonces, ahí hay que mostrar un poco más hacia dónde llevan esas soluciones a los problemas, ¿no? Que efectivamente Milei ve esos problemas, los puede describir, ¿no? Fue el primero que dice estas cosas como, por ejemplo, el país está roto. Bueno, eso es la sensación de muchos. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Si sentimos que el país está roto. Claro. Y bueno, y ahí si está roto un poco, está la disposición a hacer cualquier cosa para solucionarlo. Bueno, si logramos transformar un poco ese discurso, en lugar de decir que está roto, decimos que el país está en crisis, está sufriendo, está con muchos problemas, pero hay cosas para hacer, ¿no? Y en esas cosas para hacer implicaría defender lo que está funcionando mal también, ¿no? Entonces, claro, si la salud y la educación tienen problemas, bueno, eso no nos puede llevar a arrojarlos por la ventana enteros, ¿no? Claro. Y creo que ahí hay una legitimidad fuerte del Estado, de la universidad pública, de la escuela pública en general, en todos los niveles, ¿no? Y incluso una humanidad a defender en cuando hablamos de la salud pública. Claro. Es decir, parece algo inhumano negarle la atención gratuita de salud a alguien que la necesita. Sí, al menos en nuestro país todos los argentinos. Sabemos, o sea, incluso tenemos cómo compararlo. ¿Vos creés que esto que vos estás diciendo, estas posibilidades de crear finalmente un horizonte de futuro, ¿no? Proponer que hay un futuro posible sin dolor y sin reventar todo por los aires, ¿crees que se puso en marcha un poco previo a esta primera vuelta y que eso tuvo que ver con los resultados, o fue más que nada el miedo al monstruo? Yo creo que fue un poco el miedo y fue otra cosa que también puede haber, ahí hay fue un gran cambio entre las PASO y las generales, y creo que ahí hay mucho para analizar, hubo mucho también, ahí hay como más cuestiones que tienen más que ver con la política, con decisiones de cómo trabajaron una elección algunos gobernadores o algunos intendentes y cómo trabajaron otros. Hay muchos factores que creo que hay que atender, pero en lo que a mí me atañe creo que hay dos cosas. Una es que efectivamente se empezó a hablar mucho más de las propuestas de Milei y entonces empezamos a ponerle un poco más de contenido a eso que aparecía solo con la imagen del cambio absoluto, radical, ¿no? De la novedad, de lo distinto a todo. Bueno, empezamos a ponerle contenido y el contenido empezó a generar miedo, ruido, desacuerdo, ¿no? Eso fue una cosa. Y otra cosa es que sí, que hubo una atención a la mala situación económica con algunas políticas del gobierno que intentaron hacer algo, por lo menos en lo inmediato con eso, que creo que se escuchó como una, por lo menos como una atención al mal momento que está viviendo la ciudadanía, ¿no? Claro, seguro. Entonces ahí hay un diálogo abierto, me parece. Pero todavía no veo que se hable de un horizonte de futuro desde la campaña nacional, ¿no?
Tal vez sea el momento. Y yo creo que sí, que hay de dónde también, ¿no? Sí, totalmente. Lucía, te quería preguntar también porque hace poquito, publicaron un libro desde el equipo del LEDA que se llama Discursos de Odio, una alarma para la vida democrática, donde se plantean algunas preguntas muy preocupantes, básicamente, que dicen, ¿están en riesgo las democracias? Si se volvieron más violentas nuestras sociedades, ¿por qué avanzan en política candidatos que prometen la destrucción y la eliminación de los adversarios? Y ahí incluimos incluso también por ejemplo, a Patricia Bullrich, que todo el tiempo habla justamente de eliminar o destruir al adversario, en este caso el kirchnerismo. Contanos un poco de qué va el libro. Acá hicimos ahí un breve resumen, pero un poquito más, y cómo se puede conseguir también para quienes están escuchando y estén interesados en leerlo. Bueno, el libro es una colección de ensayos, algunos publicados y otros nuevos, pero que son algunos ensayos que nosotros fuimos pensando mientras avanzaba nuestra investigación, que es una investigación sobre autoritarismo social que comenzamos en 2011. Bueno, estos ensayos, el más viejo, digamos, tiene 7 años más o menos, y en donde aparecen algunos resultados de encuestas que medían entonces estas cuestiones que nosotros trabajamos, ¿no? Como disposición a la identificación con enunciados autoritarios, como negacionistas, bueno, una serie de índices con los que nosotros trabajamos en encuestas y la lectura de entrevistas que venimos haciendo en nuestro trabajo de investigación, transformadas en ensayos de intervención y difusión, ¿no? Algunos aparecidos en Anfibia, pero otros que son más hechos para este libro puntualmente. Efectivamente hay como un recorrido de lo que pasó entonces en los últimos años en torno al crecimiento del autoritarismo social, con qué nudos, con qué tipo de discursos, en qué poblaciones, ¿no? Y un poco esta descripción de también este vacío de representación que se empezaba a sentir, sobre todo en la pandemia, y que hoy en día cuajó en la figura de la candidatura de Milei, ¿no? No es un libro sobre política, es un libro sobre todo este entramado de discursos sociales sobre el que trabaja la política, podemos decir. Bien. Perfecto. ¿Y este libro ya está disponible en las librerías? Está disponible en las librerías, es un libro editado por UNSAM Medita, que es la editorial de la UNSAM, que tiene difusión en todo el país, así que entiendo que se consigue ya en librerías nomás. Bien. Buenísimo. Bien. Bueno, Lucía, interesantísimo. Sí, hay que entender... Siempre nos quedamos, cuando abordamos estos temas así, nos quedamos con las ganas, digamos, de seguir un rato más, pero bueno, se nos acota. Pero es súper interesante y te agradecemos muchísimo nuevamente que nos hayas atendido en esta mañana. Bueno, de nada, gracias a ustedes por contactarse. Saludos. Que tengas lindo día, hasta luego.